La mamá de mi mejor amigo se me declaró y le dije que tengo 24 años. Mi mejor amigo se llama Marcos. Su mamá se llama Claudia, tiene 35. Marcos y yo somos amigos desde los 14 años. Colegio, universidad, fútbol los domingos, todo. El tipo de amistad que no necesita mantenimiento constante porque simplemente existe, como la gravedad. Él estudió administración, yo contabilidad, terminamos en ciudades distintas por trabajo pero seguíamos hablando seguido. Nada había cambiado entre nosotros en 10 años. Claudia siempre fue la mamá de Marcos. Así de simple. La señora que aparecía cuando estudiábamos en su casa, que nos preguntaba si queríamos algo de comer, que ponía música en la cocina mientras nosotros estábamos en el cuarto. Yo la veía y la saludaba con el mismo automatismo con que saludas a un familiar lejano en una reunión. Sin pensar. Sin fijarse en nada más allá de lo necesario. Lo que sí noté siempre, aunque nunca le di importancia, es que Claudia no era una mamá común. No en el sentido de que fuera rara, sino en el sentido de que era una persona real con criterio propio. Opinaba de política sin ponerse nerviosa. Leía libros y los mencionaba sin alardear. Tenía sentido del humor seco, del tipo que te toma desprevenido. Una vez, cuando Marcos y yo teníamos como 17 años, le contamos que habíamos reprobado un parcial y en vez de regañarlo, lo miró y le dijo que si iba a fracasar que por lo menos lo hiciera con estilo. Marcos se ofendió. Yo me reí solo. Pero eso era todo. Un detalle simpático de la mamá de mi amigo. Nada más. El año pasado Marcos consiguió trabajo en Medellín. Buena empresa, buen sueldo, oportunidad real. Se fue en febrero y aunque lo extrañé, me alegré genuinamente por él. Seguimos hablando por chat, cada tanto una llamada, nada cambiaba entre nosotros. Lo que sí cambió, sin que yo lo planeara, fue que empecé a pasar más seguido por la casa de Claudia. No porque quisiera verla a ella. Al principio era por cosas prácticas. Marcos me había pedido que le revisara unas cosas que había dejado guardadas, unos documentos que necesitaba que le escaneara y enviara. Fui una tarde, Claudia me atendió, me ofreció café, estuvimos hablando como 20 minutos mientras yo buscaba los papeles. Nada del otro mundo. Pero volví 2 semanas después porque ella me escribió diciendo que había encontrado más cosas de Marcos y que si podía pasar a recogerlas. Fui. Volvimos a hablar. Esta vez fue más de 1 hora porque empezamos a hablar de una serie que los dos estábamos viendo y nos perdimos comparando teorías sobre el final. Así fue como empezó. Sin que ninguno de los dos lo notara, o al menos sin que yo lo notara. Durante los siguientes 2 meses fui a esa casa probablemente unas 8 o 9 veces. A veces con excusas relacionadas con Marcos, a veces ya sin excusa, simplemente porque Claudia me escribía algo gracioso sobre la serie o yo le mandaba un artículo que pensé que le iba a interesar. Empezamos a tener ese tipo de conversación que fluye sola, que saltas de un tema a otro sin sentir que estás esforzándote. Hubo una noche en particular que recuerdo muy bien. Fui a su casa un viernes, sin ninguna razón especial, simplemente porque habíamos quedado en ver el último episodio de la serie juntos ya que los dos lo habíamos estado postergando. Pedimos pizza. Ella abrió una botella de vino, me ofreció, acepté aunque no tomó mucho. Vimos el episodio. Discutimos el final durante 40 minutos con una intensidad que probablemente no merecía una serie de Netflix. En algún punto de esa noche, mientras ella hablaba y gesticulaba explicando por qué el personaje principal había tomado la decisión equivocada, me di cuenta de que me estaba divirtiendo de verdad. No del modo educado en que uno pasa tiempo con el familiar de un amigo. Sino de verdad, como cuando estás con alguien cuya compañía genuinamente disfrutas. Guardé ese pensamiento en una caja y seguí con la conversación. Las semanas siguientes fueron más de lo mismo pero con una frecuencia que ya no podía justificar solo con Marcos o con series. Íbamos a tomar café afuera a veces. Ella me recomendó un libro, yo lo leí, lo discutimos. Yo le recomendé un podcast, ella lo escuchó, me escribió a la 1 de la madrugada diciendo que no podía dormir porque le había dado demasiado en qué pensar. En ningún momento me dije conscientemente que me estaba gustando. Pero sí hubo un momento en que me di cuenta de que cuando me llegaba una notificación de ella, algo en mí reaccionaba diferente a como reaccionaba con cualquier otra persona. Eso lo ignoré también. El giro llegó un martes. Día completamente normal, yo había ido a su casa a devolverle un libro que me había prestado, habíamos estado hablando en la sala como siempre. En algún punto ella se quedó callada en medio de la conversación. No un silencio incómodo, pero sí diferente. Y entonces me miró de una manera que no supe leer en el momento y me dijo que necesitaba decirme algo pero que no sabía si debía. Yo, con toda la inteligencia emocional de una piedra, le dije que me dijera no más. Claudia no es de las personas que se enredan. No se anduvo con rodeos ni con discursos largos. Me dijo, con una calma que me pareció casi intimidante, que en los últimos meses había desarrollado algo hacia mí que no esperaba sentir y que no sabía qué hacer con eso, pero que prefería decírmelo a seguir ignorándolo. Me quedé completamente en blanco. No fue un blanco dramático de película. Fue el blanco real de cuando tu cerebro intenta procesar algo para lo que no tenía carpeta creada. La miré. Miré la mesa. La miré de nuevo. Y le dije que no. Bueno, no exactamente así. Le dije que no sabía qué decir, que no lo había visto venir, que necesitaba tiempo para pensar. Que era una situación complicada por Marcos, por todo. Que no quería hacerle daño pero que no podía simplemente responder a algo así en el momento. Ella asintió. Me dijo que lo entendía. Que no esperaba nada, que solo necesitaba ser honesta. Me fui a mi apartamento esa noche sintiéndome como si alguien me hubiera dado vuelta la cabeza. No porque la situación fuera imposible. Sino porque en el camino de regreso, mientras procesaba todo, me di cuenta de algo que había estado evitando darme cuenta hace semanas. Que a mí también me gustaba. Y eso lo cambiaba todo, porque ya no era solo la declaración de ella lo que tenía que enfrentar. Era mi propia respuesta.
Una que había enterrado sin saber que la estaba enterrando, y que ahora que estaba afuera no había forma de volver a meterla dentro. Le había dicho que no o algo que sonaba a no y en ese momento, caminando solo de noche, entendí que probablemente había cometido un error. Pasé 3 días sin escribirle. Ella tampoco me escribió a mí, lo cual por un lado agradecí y por otro lado me puso más ansioso de lo que esperaba. Estaba acostumbrado a que llegara algún mensaje de su parte cada 1 o 2 días, una cosa pequeña, un artículo, un comentario sobre algo. El silencio se sentía como una habitación con el aire cambiado. Durante esos 3 días tuve la misma conversación conmigo mismo unas 40 veces. El argumento en contra era siempre el mismo y era poderoso. Marcos. Mi mejor amigo de 10 años. La persona que confió en mí sin pensarlo 2 veces toda su vida. Meterme con su mamá era exactamente el tipo de cosa que destruye amistades sin posibilidad de reparación. No era una línea gris. Era una línea roja, brillante, con letrero de neón. El argumento a favor era más difícil de articular pero igual de real. Claudia no era solo la mamá de Marcos. Era una persona que me había resultado interesante desde antes de que yo quisiera admitirlo, con quien hablaba de manera diferente a como hablaba con cualquier otra persona, con quien el tiempo se iba sin que ninguno de los dos lo notara. Tenía 35 años, era independiente, sabía exactamente lo que quería y lo había dicho sin drama ni manipulación. Eso, en sí mismo, era algo que no encontraba todos los días. Al 4.º día le escribí. Le dije que podíamos hablar. Quedamos en un café afuera, neutral, ninguno de los dos en su territorio. Fue una conversación extraña porque los dos éramos muy conscientes de lo que había pasado pero ninguno quería ser el primero en ir directo al tema. Hablamos de otras cosas durante los primeros 10 minutos hasta que en algún punto los dos nos callamos al mismo tiempo y nos miramos y algo en ese silencio fue más honesto que cualquier cosa que hubiéramos dicho. Le dije que había pensado mucho. Que entendía la complejidad de todo. Que Marcos era un factor que no podía ignorar. Pero que también sería deshonesto de mi parte fingir que lo que ella me había dicho no me había movido algo. Claudia me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé me dijo que no estaba buscando que yo saltara a nada. Que ella tampoco tenía todo claro. Que si lo único que podía existir entre nosotros era la amistad que ya teníamos, podía vivir con eso, pero que necesitaba saber si yo podía también. Esa pregunta me tomó desprevenido porque era mucho más inteligente que cualquier cosa que yo había pensado decir. No me estaba pidiendo que decidiera. Me estaba preguntando si yo era capaz de volver a la normalidad o si lo que había dicho había roto algo que no tenía reparación en ninguna dirección. Le dije la verdad. Que no sabía si podía volver a como éramos antes. Pero que tampoco sabía si podía ir hacia adelante sin saber cómo iba a reaccionar Marcos. Ella asintió despacio. Dijo que Marcos era su hijo y que lo conocía mejor que nadie, y que si algo así alguna vez llegaba a pasar, ella misma sería quien se lo dijera. Que eso no era mi carga. Salí de ese café sin haber tomado ninguna decisión concreta pero sintiéndome de alguna manera menos aplastado que 3 días antes. Lo que vino después fue un periodo de como 6 semanas que no sé muy bien cómo describir. Seguimos viéndonos. Seguimos hablando. Pero había algo diferente en cómo nos tratábamos, una conciencia nueva que antes no estaba. No era incómodo exactamente, era más como cuando escuchas una canción que conoces de toda la vida pero de repente te das cuenta de la letra de verdad por primera vez. Hubo una tarde que llegué a su casa y ella estaba cocinando. Me quedé en la cocina hablando con ella mientras terminaba y en algún punto los dos estábamos parados muy cerca porque el espacio no era grande y ninguno de los dos se movió y hubo como 5 segundos en que los dos sabíamos exactamente lo que estaba pasando y ninguno hizo nada al respecto. Me fui esa noche sin haber dicho nada importante y sin haber hecho nada. Pero supe que el reloj de algo había empezado a correr. El primer giro real llegó de donde menos lo esperaba. Marcos me llamó un sábado en la mañana, cosa que no era rara, pero su voz sí sonaba diferente. Me preguntó directamente si estaba pasando algo con su mamá. Se me heló la sangre. Le pregunté por qué me preguntaba eso. Me dijo que su mamá le había mencionado que últimamente pasaba más tiempo con gente y que estaba de mejor ánimo, y que él, conociéndola, había preguntado con quién. Que ella había sido vaga en la respuesta, lo cual para Claudia era inusual porque Claudia casi nunca era vaga con nada. No le mentí. Pero tampoco le dije todo. Le dije que habíamos estado hablando bastante desde que él se fue, que nos habíamos hecho amigos de una manera que no esperábamos, pero que no había nada más que decir. Hubo un silencio del otro lado que duró demasiado. Luego Marcos dijo ok con un tono que claramente no era ok y cambió el tema. Esa llamada me dejó con un peso encima que no se fue solo. Porque Marcos no era tonto. Y porque yo acababa de decirle algo que era verdad a medias, lo cual en términos prácticos es casi lo mismo que mentir. Esa misma noche le escribí a Claudia y le conté lo de la llamada. Su respuesta fue corta, lo sabía. Hay que hablar con él antes de que siga imaginando cosas. Le respondí que todavía no había nada concreto que contarle. Ella tardó un momento y luego escribió, ¿y cuánto tiempo más vas a esperar para que haya algo concreto? No respondí esa noche. Pero la pregunta no me dejó dormir. La semana siguiente fue rara porque Marcos dejó de escribirme con la frecuencia de antes. No desapareció, pero el ritmo cambió. Donde antes mandaba algo cada 2 días, ahora pasaban 4 o 5 sin señales. Y cuando escribía era más corto, más de trámite. Lo conocía demasiado bien para no notar la diferencia. Mientras tanto, con Claudia las cosas siguieron moviéndose de manera que yo no estaba controlando del todo. Hubo una noche en que fui a su casa sin ningún plan en particular y terminamos hablando hasta muy tarde, y en algún punto la conversación se volvió más personal de lo que había sido antes, del tipo de conversación en que uno empieza a contar cosas que normalmente no cuenta. Ella me habló de cómo había sido criar a Marcos sola desde que él tenía 9 años, de lo que había tenido que reorganizar en su propia vida para poder ser lo que él necesitaba, de las cosas a las que había renunciado sin sentirlo como sacrificio en el momento pero que con el tiempo sí había empezado a ver diferente.
Yo le hablé de cosas que tampoco solía decir en voz alta. De cómo a veces sentía que los últimos 2 años los había vivido en piloto automático, trabajo, rutina, amigos de siempre, sin que nada me sorprendiera o me sacara de mi propio ritmo. En algún punto de esa noche dejamos de hablar. No porque no hubiera que decir, sino porque ya no hacía falta. Y lo que pasó después no lo voy a describir con detalle porque creo que no hace falta tampoco. Solo voy a decir que me quedé esa noche. Y que a la mañana siguiente, tomando café en su cocina con la luz de las 8 entrando por la ventana, supe con una claridad que no había tenido en semanas que esto ya no era algo que pudiera seguir siendo ambiguo. Eso era lo bueno. Lo malo llegó 4 días después. Marcos apareció en la ciudad sin avisar. No era algo completamente inusual, a veces venía los fines de semana sin anunciarlo mucho, pero esta vez me escribió directamente diciendo que estaba en la ciudad y que quería vernos a los dos. A mí y a su mamá. Juntos. El mensaje tenía ese tono que Marcos usa cuando sabe algo y quiere que uno se lo diga en persona en lugar de tener que preguntarlo. Lo conozco desde los 14 años. Sé exactamente cuando está manejando una situación y cuando simplemente está siendo espontáneo. Esto no era espontáneo. Le conté a Claudia. Ella no se sorprendió. Me dijo que era mejor así, que una conversación cara a cara siempre iba a ser más honesta que cualquier otra cosa. Que confiara en que Marcos, aunque reaccionara mal en el momento, no era una persona irracional. Yo no estaba tan seguro. Porque Marcos siendo racional no significaba que no fuera a hacerlo pedazos a uno con esa racionalidad. Quedamos en casa de Claudia el sábado. Marcos llegó con una maleta pequeña, nos saludó a los dos con normalidad, comimos algo, hubo conversación liviana durante un rato. Pero había algo en el aire que los tres sentíamos y que nadie nombraba todavía. Fue Claudia quien lo nombró. Con la misma calma con que me lo había dicho a mí semanas antes, le dijo a Marcos que había algo que quería contarle, que era importante y que esperaba que lo escuchara antes de reaccionar. Marcos la miró. La escuchó. Y cuando Claudia terminó de hablar, que no tardó mucho porque no es de las que alargan las cosas, Marcos no dijo nada durante unos 20 segundos que se sintieron como 20 minutos. Luego me miró a mí. Y lo que dijo no fue un grito. No fue un insulto. Fue peor. Fue una pregunta en voz completamente baja y controlada. ¿Cuánto tiempo llevan con esto? Le dije la verdad. O la versión resumida de la verdad. Que había empezado como una amistad que ninguno de los dos buscó, que había tardado tiempo en convertirse en algo más, que lo de esa semana era reciente. Marcos asintió despacio. Se levantó. Agarró su maleta. Y se fue sin decir nada más. Claudia no lloró cuando Marcos cerró la puerta. Me miró un segundo, luego miró la puerta, y luego se fue a la cocina. Yo me quedé sentado en la sala sin saber si levantarme, si irme, si hablar. Al final fui a la cocina también y la encontré parada frente al mesón con las manos apoyadas en el borde, mirando nada. Le pregunté cómo estaba. Me dijo que bien, pero de esa manera en que uno dice bien cuando claramente no está procesando nada todavía. Le puse una mano en el hombro y no dije más porque no había nada útil que decir en ese momento. Me fui esa noche con la sensación de que algo se había roto y que yo era parte de la razón por la que se había roto. Los días que siguieron fueron los más incómodos de todo este asunto. Marcos no me respondía los mensajes. No los bloqueaba, los dejaba en visto o simplemente no los abría. Intenté llamarlo 2 veces, la primera no contestó, la segunda sí contestó pero me dijo que necesitaba tiempo y que por favor se lo diera. No hubo agresividad en su voz. Solo una distancia que me resultó más difícil de manejar que si me hubiera gritado. Con Claudia las cosas también se pusieron raras, pero de manera diferente. Seguíamos hablando, seguíamos viéndonos, pero había una sombra nueva encima de todo. No era que ella estuviera arrepentida, nunca me dio esa sensación. Era más que los dos éramos conscientes de que lo que habíamos construido en las últimas semanas tenía ahora una grieta afuera que ninguno de los dos podía ignorar, y que esa grieta se llamaba Marcos. Hubo una noche, como 2 semanas después de que él se fuera, en que Claudia me dijo algo que no esperaba. Me dijo que si en algún momento yo sentía que esto no valía el costo, que lo dijera. Sin drama, sin reclamo. Que ella no quería ser la razón por la que yo perdiera a mi mejor amigo. Le dije que ella no era la razón. Que las decisiones las habíamos tomado los dos. Me dijo que sí, pero que los costos no se repartían igual para todos. Tenía razón y los dos lo sabíamos. El segundo giro llegó un mes después de la visita de Marcos y llegó de un lugar que no vi venir. Me llamó la mamá de él. No Claudia, sino la abuela materna de Marcos, que se llama Teresa y que es una señora de 70 años que llama por teléfono con la misma energía con que la gente mandaba telegramas urgentes en los años 40. Me llamó para decirme que Marcos le había contado todo y que quería hablar conmigo. No para regañarme, me aclaró de entrada, sino porque conocía a su nieto mejor que nadie y quería decirme algo. Lo que me dijo Teresa en esa llamada de 15 minutos fue más útil que cualquier cosa que yo había pensado solo en el último mes. Me dijo que Marcos no estaba enojado por lo que yo podría pensar. Que no era cuestión de que se sintiera traicionado en términos de lealtad o de código de amigos. Era que la noticia lo había golpeado en un lugar más profundo, uno que tenía que ver con su papá, con crecer viendo a su mamá sola, con una especie de rol protector que había construido hacia ella sin que nadie se lo pidiera. Que verla con alguien, cualquier alguien, le revolvía algo que no sabía que tenía sin resolver. Colgué esa llamada con todo reorganizado en mi cabeza. Porque hasta ese momento yo había estado pensando en la situación como una cuestión de lealtad, de líneas que se cruzan, de códigos entre amigos. Pero no era solo eso. Era algo más complicado y más humano. Y saberlo no resolvía nada de manera inmediata, pero sí me cambió la manera de esperar. Seguí esperando. No lo presioné. Le mandé un mensaje cada tanto, corto, sin exigirle respuesta. Solo para que supiera que yo seguía ahí y que no estaba pretendiendo que nada había pasado. El segundo conflicto que no esperaba llegó desde mi propio lado.
Un amigo en común nuestro, Diego, se enteró de lo que estaba pasando porque en algún punto estas cosas se filtran sin que uno lo planee. Y Diego, con toda la delicadeza de un ladrillo, me llamó para decirme que en el grupo de amigos se estaba hablando del tema y que la opinión general era que yo había cometido una cagada monumental. No me importó la opinión general. Lo que sí me importó fue enterarme de que el tema estaba circulando, porque eso significaba que Marcos lo había contado, y Marcos contándolo significaba que estaba procesando con otras personas lo que no estaba procesando conmigo todavía. Eso podía ser bueno o podía ser que la versión que estaba circulando fuera una que me pintaba de una manera que no era del todo justa. Le pregunté a Diego qué exactamente se estaba diciendo. Me dijo que la versión que corría era que yo había estado meses yendo a la casa de la mamá de Marcos con intenciones que no había declarado, que lo había engañado cuando me preguntó, y que básicamente le había faltado el respeto de maneras múltiples. Eso me molestó. No porque fuera completamente falso, sino porque era la versión más plana de algo que había sido mucho más complicado. Pero no podía salir a defenderme sin que pareciera que estaba más preocupado por mi imagen que por la amistad. Le dije a Diego que la historia tenía más capas de las que cabían en un resumen de grupo de WhatsApp. Diego me dijo que sí, probablemente, pero que eso era lo que había. Esa semana fue difícil. No porque me importara mucho lo que pensaban los demás, sino porque me recordó que las cosas que uno hace tienen ondas que llegan más lejos de lo que uno controla. Y que yo había tomado decisiones que eran mías y de Claudia pero que tenían consecuencias en gente que no había pedido ser parte del asunto. Hablé con Claudia sobre eso. Le conté lo de Diego, lo del grupo, lo de la versión que estaba circulando. Ella escuchó y luego dijo algo que me pareció muy de ella, que la gente siempre iba a tener una versión simplificada de las cosas complejas, y que tratar de corregir esa versión era un esfuerzo que nunca terminaba. Que lo único que valía la pena era tener clara la versión real entre las personas que habían vivido la historia de verdad. Le pregunté si le molestaba que se estuviera hablando de ella. Me dijo que había aprendido hace mucho tiempo a no organizar su vida alrededor de lo que la gente decía. Que si hubiera hecho eso no habría sobrevivido los años que crió a Marcos sola. La quise un poco más después de eso, aunque no se lo dije en ese momento. El punto de quiebre con Marcos llegó a las 6 semanas de silencio. Me escribió un domingo en la noche, sin anuncio previo, un mensaje largo para sus estándares habituales. Me decía que había pensado mucho. Que seguía sin entender del todo cómo había llegado a pasar. Que le había costado separar lo que sentía como hijo de lo que pensaba como persona adulta. Que le dolía, que eso no iba a desaparecer de un día para otro. Pero que también conocía a su mamá, y que si ella había decidido algo, era porque lo había pensado bien, porque así era ella. Y que a mí también me conocía desde los 14 años y sabía que no era el tipo de persona que hace las cosas con mala intención. Que no estaba bien todavía. Pero que quería intentar no perder la amistad. Releí ese mensaje 4 veces. No respondí de inmediato porque quería responderle bien, sin decir de más ni de menos. Le escribí de vuelta diciéndole que entendía que dolía. Que no esperaba que dejara de doler rápido. Que lo que más me importaba era que supiera que en ningún momento de todo esto lo había puesto en segundo lugar conscientemente, aunque entendía que el resultado se parecía a eso. Que si quería hablar en persona cuando estuviera listo, yo iba a estar ahí. Respondió con un ok escueto. Pero era el primer ok real que recibía de él en semanas, y eso ya era algo. 2 semanas después vino a la ciudad de nuevo. Esta vez me avisó con 2 días de anticipación. Quedamos solos, él y yo, en un bar que conocíamos de años. Sin Claudia, sin el peso de estar en su casa, solo los dos en territorio neutral. La primera media hora fue extraña. Hablamos de trabajo, de cosas sin peso, con una ligereza que los dos sabíamos que era artificial pero que necesitábamos para calentar el terreno. Luego en algún punto Marcos pidió otra cerveza, me miró, y dijo que tenía preguntas pero que no sabía si quería las respuestas. Le dije que lo entendía. Que podía preguntarme lo que quisiera o no preguntarme nada, y que ninguna de las dos opciones me parecía mal. Preguntó una sola cosa. Quería saber si yo era serio con esto o si era una de esas situaciones que se ven grandes en el momento y luego se disuelven solas. Le dije la verdad. Que era serio. Que no lo hubiera dicho si no lo fuera porque no tenía ningún incentivo para complicarme la vida de esta manera si no fuera algo real. Marcos asintió. Tomó un sorbo de cerveza. Y luego dijo, con una expresión que no era exactamente una sonrisa pero que se le parecía, que esto era lo más perturbador que le había pasado en años y que aún no había procesado del todo la imagen mental de que yo pudiera ser eventualmente su padrastro. Me reí. No pude evitarlo. Él también se rió, aunque claramente le costó un poco. No fue una reconciliación perfecta esa noche. No quedó todo resuelto con una conversación y unas cervezas. Pero algo se aflojó entre los dos, algo que llevaba semanas tenso, y eso era suficiente por ahora. En los siguientes meses las cosas fueron acomodándose de a poco, sin grandes gestos ni momentos dramáticos. Marcos y yo volvimos a hablar con más frecuencia. Al principio evitaba el tema de Claudia en nuestras conversaciones y yo lo dejaba evitarlo. Luego empezó a mencionarla de manera más natural, preguntaba cómo estaba, contaba cosas de ella sin la incomodidad de antes. Un día me mandó un meme de un tipo joven parado junto a una señora mayor con el texto mi mejor amigo eligió violencia y aunque era un chiste a costa mía, el hecho de que lo mandara significaba que estaba encontrando la manera de procesar esto con humor, que era exactamente como Marcos procesaba las cosas difíciles cuando empezaba a estar bien con ellas. Le respondí con otro meme. No voy a decir cuál porque probablemente no tiene gracia si no estás en el contexto, pero se rió. Y eso fue como una señal de que estábamos volviendo a algo parecido a lo normal. Con Claudia, mientras tanto, las cosas siguieron avanzando de manera más tranquila. El periodo de incertidumbre que habíamos tenido los primeros meses fue cediendo a algo más estable, más cotidiano. Empezamos a tener rutinas compartidas sin haberlas planeado. Yo pasaba varios días a la semana en su casa. Ella venía al mío a veces.
Cocinábamos juntos, que resultó ser algo que los dos disfrutábamos sin haber sabido que lo teníamos en común. Discutíamos sobre cosas pequeñas con la comodidad de la gente que ya no necesita mantener la mejor versión de sí misma en todo momento. Hubo un momento, creo que fue en el cuarto mes de estar juntos de manera oficial, en que me di cuenta de que lo que sentía hacia ella no era solo el impulso inicial de algo nuevo. Era algo más parecido a la tranquilidad. Al tipo de bienestar que uno siente cuando está en un lugar que le hace sentido. No lo dramático de los principios, sino algo más sólido, más real. Se lo dije una tarde sin mucha ceremonia, mientras los dos estábamos leyendo en su sala, cada uno con su libro. Le dije que estaba bien así. Ella bajó el libro, me miró, y me preguntó qué significaba así. Le dije qué significaba con ella, en este apartamento, en esta tarde sin nada especial. Sonrió de una manera que pocas veces le había visto. No la sonrisa que uno pone cuando algo es gracioso o cuando está siendo amable, sino la que sale cuando algo le llega de verdad. Dijo que ella también estaba bien así. No hicimos más drama de eso. El momento que terminó de cerrar las cosas con Marcos, el de verdad, fue hace como 2 meses. Vino a la ciudad y esta vez sí quedamos los 3 juntos. Fue su iniciativa, lo cual me pareció importante. Comimos en casa de Claudia, que cocinó demasiada comida como siempre, y la dinámica fue rara durante los primeros 30 minutos hasta que dejó de serlo. Marcos y yo terminamos lavando los platos juntos mientras Claudia hacía café, y en ese momento, parados frente al mesón con agua hasta los codos, me dijo en voz baja que seguía siendo lo más extraño que había vivido pero que supongo que podía haber sido peor. Le pregunté cómo podía haber sido peor. Me dijo que al menos yo no era un tipo que conociera de hace 3 semanas. Le dije que llevábamos 10 años conociéndonos, que técnicamente eso me hacía el candidato más revisado que cualquier persona que Claudia pudiera haber conocido en otro contexto. Marco se quedó callado un segundo y luego dijo, con una expresión que no sabía si era horror o resignación, que eso era una lógica retorcida pero que técnicamente tenía sentido y que odiaba que la tuviera. Nos reímos los dos. Claudia preguntó desde la cocina de que nos reíamos y los dos dijimos al mismo tiempo que de nada, y eso también hizo gracia. Esa noche, cuando Marco se fue a dormir al cuarto de huéspedes y Claudia y yo estábamos en la cocina recogiendo las últimas cosas, ella me dijo que había valido la pena. No de manera específica, no señalando nada en concreto. Solo eso, que había valido la pena. Le dije que sí. Hoy, mientras escribo esto, Marcos me mandó hace como 1 hora un audio de 40 segundos riéndose de algo que vio en internet y pidiéndome que se lo enviara a su mamá porque él no quería que ella pensara que él ya era cómplice de nuestra relación. Le respondí diciéndole que ya era demasiado tarde para eso. Me respondió con un sticker de una persona corriendo en llamas. Es nuestra manera de volver a ser normales. Rara, torcida, con capas de historia encima que antes no existían. Pero normal para nosotros. No sé qué va a pasar más adelante. No soy de los que planean todo con años de anticipación. Sé que con Claudia hay algo que se siente sólido, del tipo de solidez que no viene del entusiasmo de los inicios sino de haber pasado por algo complicado juntos y no haberse soltado. Sé que con Marcos la amistad sobrevivió algo que fácilmente podría haberla destruido, y que eso dice algo de los dos, y también algo de Claudia, que supo manejar su propio papel en todo esto con más inteligencia de la que yo hubiera tenido en su lugar. Y sé que la noche en que le dije que no, o algo parecido a no, caminando de vuelta a mi apartamento con la cabeza vuelta al revés, algo en mí ya sabía que esa respuesta era equivocada. Solo me tomó un poco más de tiempo escucharlo. Al final terminé por responderle lo que debía haberle dicho esa noche. Solo que con meses de distancia, con más claridad, con menos miedo. Y resultó que esa era la respuesta correcta.